¿Puede la venganza convertirse en una condena? El capítulo 6 de Invencible ya está entre nosotros y nos regala una de sus historias más trágicas, además de sentar las bases para lo que será una batalla final de temporada épica. Eso y mucho más se desarrolla en el sexto episodio de la serie. Como cada semana, hoy analizaremos a fondo el capítulo y te contamos las diferencias más importantes con los cómics de... El episodio se centra en el número 59 de la historieta, donde se narra la historia de origen de Powerplex, un personaje con pocas apariciones, pero con un recorrido que sirve para hablar sobre la venganza, y cómo cuando es ciega puede causar más problemas que el mismo asunto que se quiere vengar. Para introducirnos en ese tema, la escena inicial tiene un cambio rotundo en la presentación de Powerplex en comparación a los cómics. En el material original, él aparece ensayando frente a su familia sobre cómo se presentará ante Invencible la primera vez que lo vea, y solo nos cuentan con diálogos sobre la muerte de su hermana Jessica y su hija. En cambio, aquí podemos ver cómo se desarrolló ese trágico incidente. Este cambio funciona muy bien ya que nos permite conectar con Scott de una manera más rápida y efectiva. Todo esto de la pelea con Omni-Man versus Invencible y los estragos que causaron en la ciudad nos recuerdan a cómo también Marvel usó este recurso en las películas de los Vengadores. Recordemos que la batalla de Nueva York en 2012 provocó que surja el villano El Buitre en Spider-Man Homecoming. Pero si vamos a hacer una referencia más cercana, Powerplex sería más parecido al origen del Barón Zemo, quien después de la batalla en Sokovia culpó a los Vengadores por la muerte de su familia. Algo que no se aborda mucho en los cómics es cómo los actos de los superhéroes realmente no son tomados en cuenta por la justicia, y las muertes y daños a las propiedades son ignoradas por el sistema. Aquí la serie profundizó más en ese detalle y le dio más humanidad al villano y su deseo de venganza, además de que la audiencia puede empatizar un poco con él. En la vida real casi siempre los más poderosos son como estos héroes, que destrozan ciudades y asesinan gente, pero no son juzgados por el poder que tienen. El otro eje del capítulo está centrado en Mark, Eve y Oliver. La pareja aparece entrenando al joven, algo que en los cómics era trabajo exclusivo de Invencible. En el material original, Oliver e Eve no tienen muchas interacciones directas, pero en la serie, Eve parece estar convirtiéndose en una especie de mentora para él, lo que ayuda a construir mejor su relación con Mark y su evolución como personaje, representando una de las voces más maduras entre los héroes. El entrenamiento de Oliver consiste en pelear contra Elephant, un villano de poca importancia dentro del universo de Invencible. Su diseño y papel están inspirados en Rhino, el villano de Spider-Man, pero en lugar de ser una gran amenaza, en esta versión es una figura ridícula que sirve como parodia, ya que su motivación radica en sus ideales vegetarianos. Luego de eso vemos un diálogo entre Invencible, Eve y Oliver, donde el más joven menciona que tiene una gran memoria. Eso es sacado del número 53, en el que durante un diálogo con Mark, Oliver revela que tiene una recolección completa de todo lo que experimentó en su vida. Esto se debe a la genética traxana de su madre. Recordemos que los traxanos tienen una corta esperanza de vida en comparación con los humanos, lo que ha hecho que su cerebro evolucione para absorber información rápidamente. De vuelta con Powerplex, llegamos ahora sí al ensayo del momento en que se presenta ante Invencible. En esa escena también podemos notar por primera vez cómo es que Scott potencia sus poderes, un agregado que nuevamente le suma humanidad y una noción del sacrificio que está dispuesto a soportar para llevar adelante su venganza. Otra sutil diferencia es que en los cómics sus monólogos sobre la justicia y la venganza son más cortos, mientras que en la serie se expanden para enfatizar su mentalidad y determinación. Es durante esa secuencia cuando Powerplex pone a prueba sus poderes por primera vez, y vemos cómo el exceso de energía le hace disparar un rayo que pasa muy cerca de su esposa. Conociendo el trágico final, podemos saber que aquí la serie utilizó un recurso llamado foreshadowing. Esto es una técnica narrativa que se usa para anticipar sutilmente eventos futuros en la historia. Un ejemplo claro y uno de sus usos más populares se dio en Star Wars Episodio 5, cuando Luke Skywalker ve su propio rostro en el casco de Darth Vader, adelantando su parentesco. Hablando de parentescos, un cambio muy sorprendente y que le agrega una dosis de tragedia al arco de Powerplex tiene que ver con su hijo, a quien conocemos a través de un intercomunicador para luego ser presentado como un bebé. En los cómics, su hijo es un niño mayor, algo que si bien no hace que su pérdida valga menos, sí convierte a la versión de bebé de la serie en una muerte aún más desgarradora y traumatizante.
Mark intenta mantener su vida normal, algo que notamos a través de diálogos con su familia y en el bowling con sus amigos, y entonces Powerplex hace su presentación pública pidiendo a Invencible. Esta escena nos regala una muestra clara de su poder, donde la pelea con Shave Smith está más desarrollada que en los cómics. Además, un agregado interesante es cuando un policía le pregunta qué es lo que está buscando, y Scott se muestra confundido. Eso es una señal de que su deseo de venganza lo tiene cegado, al punto de que por momentos ya ni siquiera tiene del todo claro por qué se ha compenetrado tanto en la misión que tiene. La siguiente escena también sirve para reflejar el peso de los entornos. Cuando Powerplex regresa a su hogar, su esposa aprovecha cada ocasión para motivarlo en cuanto a su venganza. En cambio, Debbie, Paul e Eve intentan generar un entorno de amor y contención para Mark, lo que termina marcando las diferencias y el camino de cada uno. Eso se refleja con más claridad más adelante en la escena del memorial, cuando Mark se siente dolido por las muertes que ha causado, pero Eve le dice que ambos están juntos para lidiar con eso. El episodio te dice que los entornos sí importan y nos marcan como persona. Por su parte, los ex guardianes del globo siguen con su camino. Por un lado, tenemos una escena entre Robot y Monster Girl, donde vemos al primero trabajando en un cinturón para revertir los efectos negativos de la transformación de su compañera. El dispositivo también aparece en los cómics, pero la serie intentó darle algo más de sustento a su mecanismo. En el material original solo se explica que durante el cambio el monstruo se roba algunas células, lo que desemboca en su rejuvenecimiento. Además, la única forma en la que se confirma que el mecanismo funciona es a través de las sensaciones físicas de Amanda. En cambio, la serie asocia el padecimiento a los desplazamientos temporales y agrega una comprobación científica de que el cinturón está funcionando tal como estaba planeado. Por su parte, Rex y Ray siguen dando pasos en su historia de amor hasta llegar a su primer beso. Lo más interesante es que Rex habla de que su única versión es la de ser un héroe, ya que se dedica a eso desde que fue comprado a sus padres. Eso está sacado del número 25 de los cómics, donde conocemos su pasado. Te lo resumo brevemente. Rex nació en una familia pobre hasta que un hombre se presentó en su casa prometiéndole lo que siempre soñaron a cambio de poder llevarse consigo al niño. Desde ese momento no solo fue entrenado, sino que lo modificaron físicamente para hacerlo más resistente y le colocaron un dispositivo en su brazo que le otorgó el poder de convertir cualquier objeto en un explosivo. Ya transformado, fue enviado a distintas misiones contra supuestos criminales, aunque al tiempo y sin que sepamos por qué, decidió escapar y hacer su propio camino. Lo primero que hizo en libertad fue buscar a sus padres, pero al encontrarlos no fue fácil, ya que al hacerlo estaban festejando la Navidad con otro niño en una lujosa mansión. De ahí saltamos a la escena del Memorial, una creación exclusiva para la serie. En los cómics, la segunda batalla de Powerplex constaba de solo 2 páginas en la que lo veíamos enfrentarse a algunos de los antiguos guardianes. En cambio, aquí su batalla es solo con Eve, a quien una vez más la serie intenta darle un papel más importante. Además, el contexto del Memorial para el combate es nuevo y le da otro peso a la historia del pasado que marcó a Powerplex. Aunque Powerplex es atrapado, finalmente logra escapar y pone en marcha su plan final, simulando a su esposa e hijo como rehenes para convocar a Mark. Esta escena refleja fielmente lo visto en los cómics, y el diálogo tiene referencias a la historia de Batman vs Superman, ya que Scott cree que Mark es un peligro para la humanidad, lo mismo que Bruce Wayne pensaba de Clark Kent luego de vivir de cerca las consecuencias de la pelea entre Superman y Zod. Sin embargo, mientras que Batman finalmente lograba comprender los motivos de Superman, eso no pasa con Powerplex, quien en un arrebato de poder termina dando muerte por accidente a su familia, un espejo de los fallecimientos que surgieron por la pelea entre Omni-Man y Mark que él mismo intentaba vengar. La imagen de los cadáveres es igual de impactante que en el material original, aunque la cámara lenta, el silencio y las cenizas volando en el aire le aportan un toque mayor de dramatismo. Definitivamente cine en su máxima expresión. Después Mark consigue detenerlo, lo que da pie a un diálogo en la cárcel. Ahí Invencible menciona que recuerda a Jessica y a Gretchen, algo que puede parecer inventado para ese momento, pero en verdad muestra la atención al detalle de la serie. Durante la escena original de la batalla de Omni-Man e Invencible, veíamos a Mark intentando rescatar a una niña y su madre, que eran ni más ni menos que Jessica y Gretchen, aportando una dosis de realidad a que realmente intentó evitar sus muertes. De esta manera, Powerplex representa un caso clásico de villano trágico, un varoncemo que busca justicia, pero se convierte en aquello que odia. De hecho, ni siquiera en la cárcel logra comprender lo que pasó y sigue culpando a Mark. Su situación también es similar a la de Armstrong Levy, quien recordemos que tiene un problema parecido, ya que considera a Invencible como el culpable de su malformación. Eso tiene sentido ya que su reaparición es inminente y queda claro durante el diálogo entre Mark e Eve en el final, cuando uno de los dispositivos de vigilancia de Levy vuelve a entrar
entrar en escena, aunque todo se vuelve más épico en la escena postcréditos. Aquí vemos que el villano se encuentra con un gran número de invencibles que, como podrás imaginar, provienen de distintas dimensiones. Ya tuvimos un vistazo a varios de ellos durante la temporada 2, pero su aparición en conjunto sienta las bases para lo que viene, las Invincible Wars o Guerra de los Invencibles. Ese conflicto se desarrolla a partir del número 60 del cómic y consiste en un intento de Armstrong Levy por asesinar a Mark y arruinar su reputación. Eso lo hace con 16 versiones de él atacando diferentes lugares de la Tierra. Este es uno de los conflictos más grandes de los cómics y será impresionante ver ese combate planetario narrado a través de la serie de Amazon Prime. Y hablar de eso da para un video más largo que ya estaremos trayendo para ustedes. En conclusión, nos encontramos con un capítulo que una vez más muestra lo mejor de la serie. Cada detalle agregado a la historia original es fundamental y nos permite conocer mejor a cada uno de los personajes. Además, cada arco está pensado al detalle para funcionar como espejo de otro y permitirnos ver cómo pequeñas decisiones o entornos pueden hacer la gran diferencia en la vida de cada individuo. Y así como Edmundo Dantes en la novela de Dumas pudo vengarse, pero al final se sintió vacío y perdió a su amada, aquí Powerplex, aunque no consigue vengarse del todo, pierde a sus seres amados y eso lo deja todavía más frustrado, dándonos el mensaje de que tal vez lo mejor es perdonar y seguir con nuestro camino. Puede que sea difícil al principio, pero solo así dejas de darle poder a eso que tanto te hace mal. Si te ha gustado el video, por favor no te vayas sin regalarnos un me gusta y suscribirte para estar al tanto cada vez que subamos algo nuevo. Estamos subiendo la historia completa de los personajes de la serie y los cómics y mucho más contenido sobre Invencible. No olvides decirnos en los comentarios de qué te gustaría saberlo todo. Queremos saber también qué les pareció este episodio y si notaron otras diferencias a los cómics o alguna curiosidad. Eso fue todo por hoy, nos vemos hasta la próxima.